En esta parte vamos a estar compartiendo de un tema histórico muy importante, en la cual vamos a extraer una enseñanza muy positiva y favorable, que nos puede permitir alcanzar también el éxito, alcanzar cada uno de nuestros propósitos, por muy difíciles que estos sean. Y esto está basado simplemente en el sometimiento a los consejos, directrices y normas de la palabra de Dios. Y todo empieza con esta historia de las bodas del Caná, famosas por su presentación no solamente literaria, sino también en el carácter de cine, de televisión, etcétera, ¿no? Vamos a ver aquí lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 2, verso 2. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Aquí estamos viendo la ausencia, la carencia de un vino ceremonial, un vino muy importante en la ceremonia matrimonial. Los eruditos, los estudiosos dicen que se trataba de un vino preparado de manera muy especial y para este tipo de ceremonia matrimonial. Era importante la celebración en este tipo de vino. Obviamente que era un tipo de vino tipo oinos, que era un vino sin fermentar. Bien, entonces vemos aquí la ausencia de un valor importante en la ceremonia, como también podrían faltar algunos elementos importantes en nuestras vidas. Puede ser elementos de contexto de carácter afectivo, cuando se acaba el aprecio, se acaba la consideración, se acaba el afecto por el cónyuge o algo similar. Cuando se acaban o faltan los principios, faltan los valores, huelgan las virtudes en la personalidad de una persona. ¿Cómo hacer para recuperar? ¿Cómo hacer para convertir el fracaso en éxito? Para convertir la escasez en abundancia. Incluso convertir la enfermedad en salud y el lamento en baile. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos alcanzar un milagro en nuestra vida financiera, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida eclesial y personal? Vamos a ver qué cosa nos enseña la palabra de Dios en esta parte, de cómo conquistar nuestras metas a través de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando se presenta esta dificultad, cuando María comienza a hablar de esta deficiencia, pues le dijeron a María que había deficiencia en este producto, el vino. Entonces ella se acerca a Jesús y le dice, no hay vino. No hay vino. Entonces, en el diálogo que no está escrito aquí en la Biblia, pero se supone que hubo un diálogo entre Jesús y María, donde Jesús le da la pauta de respuesta, la pauta de solución a la problemática. Entonces, María regresa y les dice cuál era la fórmula para convertir la escasez en abundancia. Donde ahí se aprecia una enseñanza aplicable a todas nuestras perspectivas espirituales, ministeriales, financieras, empresariales, etc. Veamos el consejo que María lleva a las personas que estaban sufriendo esta necesidad. Dice en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Porque María se había acercado a Jesús, según el versículo 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Entonces 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, la madre recibe el consejo de Jesús. María recibe la orientación, las directrices de Jesús para poner solución a aquella problemática de escasez, para poder convertirla en abundancia. Aquí vemos un punto muy importante. María, nuestra hermana mayor, se constituye prácticamente como una comunicadora de soluciones a la problemática de la humanidad, porque viene con el mensaje de restauración, viene con el mensaje de prosperidad, viene con el mensaje de cambio, y le dice, ustedes quieren, parafraseando, ¿ustedes quieren solución a la problemática? ¿Quieren alcanzar el milagro? Era un amén, obvio y lógico. Sí, entonces esta es la única manera. Hagan todo lo que Jesús os diga. Sujétense a las ordenanzas, las indicaciones, las leyes, los decretos, estatutos, etc. Y van a ver que si ustedes se someten a las directrices de la palabra del Señor, entonces Él va a hacer un cambio en vuestras vidas. Él va a transformar la escasez en abundancia y el fracaso en éxito. Y entonces los sirvientes
comprometidos en esta ausencia, aceptaron el reto y estuvieron deseosos de cambiar las cosas y se acercan a Jesús, se someten a Él y le dicen: estamos dispuestos, Jesús, a seguir tus indicaciones, a seguir tus directrices para cambiar la situación. Muy bien, le dice Jesús, y le da las siguientes indicaciones. Leamos. Dice en el versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ya estaba el milagro. Pero ¿cómo aconteció el milagro? ¿Cómo vino el cambio? ¿Cómo la escasez se convierte ahora en abundancia? ¿Por qué? Porque habían sido sometidos a obediencia. Y Jesús le dice: llenen las tinajas. Ellos la llenaron. Luego le dice: lleven las tinajas, saquen las tinajas. Las sacaron. Y luego dice: lleven las tinajas, y las llenaron. En ese llenar, en ese sacar y llevar, en ese proceso de obediencia, ocurre el milagro del cambio. Y la escasez se convirtió en abundancia. El fracaso se convirtió en éxito. Como la maldición puede convertirse en bendición, como la enfermedad también puede convertirse en salud, y el lamento en baile, en base a la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios nos permite alcanzar sus proezas, sus milagros, sus portentos, sus maravillas. Las pautas que Jesús nos da para revertir situaciones adversas están plasmadas y marcadas en la palabra del Señor. Si tan solamente nosotros, no solamente pudiéramos leer y meditar, sino ejecutar, obedecer lo que dice la Biblia, yo creo que tendríamos un mundo mucho mejor, un mundo lleno de éxito, de prosperidad. Pero toda prosperidad está basado al consejo de la palabra de Dios. Queremos terminar con esto para poder explicar que el propósito de la transformación de agua en vino solamente era una forma. La Biblia siempre tiene, mayormente un 80% tiene fondo y forma. El fondo es la meta, el fondo es el objetivo, el fondo es el fin de la visión, el fondo es la parte concluyente y final. Pero para llegar a esa meta, para llegar a ese final, para alcanzar a conquistar la visión, se necesita la forma. O sea que la forma de cómo llegar hacia la meta. Diseñar la forma, la manera de cómo alcanzar la meta de éxito. Aquí vemos forma y fondo. El fondo era el siguiente. Leemos el versículo 11. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos el fondo. El fondo, la meta de Jesús en Caná, no era solamente de participar en la cena, en las bodas, y también festejar con el vino hoy sin fermentar, sino también el propósito era mucho mayor, que iba más allá de un milagro metafísico como se ve con es la conversión de agua en vino. El mayor milagro y el primer milagro, el verdadero milagro de Jesús, fue en las bodas del Caná, donde logra convertir la incredulidad en credibilidad. Pero para llegar a esa meta de convertir la incredulidad en credibilidad, tuvo que hacer una forma, y la forma era haciendo un milagro metafísico, convirtiendo el agua en vino. Cuando convierte el agua en vino, entonces los discípulos, sus seguidores que estaban en una etapa de transición, comenzaron a creer y a convertirse en Jesús. Entonces la meta era que estos incrédulos se conviertan. La incredulidad se ha convertido en credibilidad, pero usó la forma, y la forma era convertir el agua en vino. Vemos ahí entonces forma y fondo. Y la Biblia siempre nos enseña el fondo y la forma. La forma de llegar al objetivo. Y uno de los objetivos de esta parte es que nosotros alcancemos la meta de éxito.
por una forma, y la forma es la obediencia a la palabra de Dios. Gracias, y esperamos que esta meditación le haya hecho entender un poquito más de cómo andar en los caminos del Señor y cómo ejecutar el milagro que usted tanto está buscando. Una sola, la obediencia a la palabra de Dios. Gracias. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mí.